La palabra de nuestro Señor en el libro de Salmos capítulo 50 dice: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, dice el Señor, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Gracias, amado Padre Celestial, amado Padre Eterno, por darnos esta oportunidad y privilegio de poder ser convocados por ti, Señor. Porque no recibimos invitación humana, es tu Santo Espíritu el que nos mueve, Señor, cada noche a poder tener estos tiempos de reflexión en tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por nuestra iglesia Dios es fiel, y gracias, Padre Santo, porque es el lugar y el espacio que tú has preparado y has determinado en esta temporada, Señor, para poder ser instruidos en tu palabra. Recibir, Señor, sana doctrina, el ser discipulados, Padre. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos, y desde lo más profundo de nuestro corazón queremos cantarte a ti y pedirte que tú llenes todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, que siempre reflejen de tu poder, de tu control sobre nuestras vidas. Te adoramos y te exaltamos en esta noche, Señor. Amén. Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Quiero ser un alma tuya y que no me aparte nadie. Que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia, y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma,
quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Aplaudido, Señor. Apláudale fuerte a su Señor Jesús. Amado Señor, toda alabanza y reconocimiento es solo para ti. Y te damos gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder clamarte, poder rogarte a ti que nos llenes de tu presencia. ¿Qué sería de nuestra vida si estuviésemos lejos o apartados de ti, Señor? Te necesitamos y por eso nuestro corazón, Señor, descansa y confía tan solo en tu persona, el único que nunca nos ha fallado, que nunca nos fallará. Gracias, Señor, por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Y te rogamos, Padre Santo, que nos des la sabiduría necesaria para que el pensamiento de nuestro corazón siempre esté colocado en tus promesas, en ti, Señor, en tu palabra. No permitas, Padre Santo, que nuestro corazón se desvíe y que empiece a tener temor por las adversidades que vemos en el día a día. Señor, hoy oramos y clamamos por nuestra nación. Te pedimos, Señor, por la paz de nuestros pueblos, Señor. Hay tanta inseguridad en el ambiente, tanta conmoción social, Señor. Pero descansamos en que tú, Padre, tú eres el único que tiene el control sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Te pedimos, Señor, que nos cobijes bajo la sombra de tus alas, Señor, y que sobre todo nos llenes de tu Santo Espíritu para poder comunicar a este mundo perdido, Señor, la necesidad de que todos se rindan completamente a ti. Ninguno de ellos, Señor, ni ricos ni pobres, nada, no podemos hacer nada, Señor, para pedirte o poder, Señor, entregarte algo a ti por nuestra salvación. Descansamos tan solamente en que tú ya pagaste el precio, Señor, un precio que ninguno de nosotros hubiésemos logrado pagar jamás, para que rescates, Padre Santo, nuestra vida del infierno. Por eso, Señor, en esta noche una vez más queremos agradecerte por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y ahora, Señor, presentar delante de ti también los diezmos, las ofrendas, reconociendo, Señor, que esto es provisión de tu mano generosa, Señor. Si nos permites, Padre Santo, extendernos para poder seguir apoyando esta obra, Señor, es tan solamente por tu gracia. Te pedimos, Padre Santo, que con tu misericordia nos des la oportunidad de seguir, Señor, sirviéndote a ti. Gracias, Padre Santo, por haber entregado tu vida por rescate a nosotros, por habernos, Señor, redimido de las fauces del infierno, Señor. Y porque sabemos, Padre, que nuestras vidas están en tus preciosas manos, Señor. Por eso nos alegramos en esta noche, nos gozamos, Señor, como pueblo tuyo, adquirido tuyo, Señor. Y conforme a tu santo nombre, Señor, en esta noche entregamos alabanza y reconocimiento a tu persona. Te adoramos tan solo a ti. Y ahora, Señor, entregamos también nuestro corazón para recibir la exposición de tu palabra.
Damos continuidad, Señor, a el mensaje que tú has traído durante este tiempo, Señor, acerca del Evangelio de Juan, un libro precioso que nos ha dado tantas enseñanzas. Y ahora, Señor, te pedimos, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones para recibir tu instrucción en nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, la bendición de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Somos privilegiados, como siempre me gusta recapacitar en esta verdad, privilegiados de poder compartir la bendita palabra de Dios. Y seguimos avanzando en nuestro estudio del Evangelio, estudio sistemático del Evangelio de Juan. Nos encontramos ya en el capítulo 21. Así que estamos en este ya epílogo del Evangelio de Juan, y se nos enseña cómo ser un cristiano comprometido. Amados hermanos, por favor les pido que consideren a Juan capítulo 21, versículo por favor 15 al 17. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, recuerde que el Señor les da la orden de que echen la red hacia la derecha. No habían pescado absolutamente nada durante toda la noche, y de pronto 153 peces, la red estaba a punto de romperse, no sucedió eso, y ahora el Señor los recibe en la playa. Dice, cuando hubieron comido, el Señor mismo les preparó esa comida. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amados hermanos, el verdadero llamamiento del Evangelio a seguir a Jesucristo es una llamada a la negación personal. No es un llamamiento egocéntrico, donde el centro es el hombre. No es un llamamiento para la realización personal. En otras palabras, no hay un cristianismo light. El Evangelio llama a los pecadores a someterse completamente a Jesucristo, no a medias, a encontrar sus vidas, ¿cómo? Perdiéndolas. A ganar sus vidas, ¿cómo? Abandonándolas. A vivir vidas más plenas, ¿cómo? Vaciándolas. Amados hermanos, iglesia, Dios es fiel. Francamente, el mensaje de nuestro Señor no era fácil de practicar. No era tan consolador, más bien era amenazador. Por eso es que resulta difícil cuando escuchamos ahora un evangelio light, ¿sí? Superación personal. Por lo tanto, el mensaje del Señor no ha cambiado, tiene sus propios desafíos. No hizo fácil la salvación, el caminar cristiano. El Señor no lo hizo fácil la predicación de Cristo, aunque motivada por el amor y la compasión, como debe ser el servicio y la predicación llena de gracia, un mensaje predicado con misericordia, con su oferta de paz y gozo permanente. Sin embargo, sigue siendo el servicio al Señor exigente, el caminar cristiano. Jesús nunca fue culpable de hacer las cosas
fáciles para los pecadores y contribuir así a la falsa confianza y a esa falsa seguridad de la salvación. No, Él declaró: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Advirtió nuestro Señor Jesucristo que quienes estuvieran dispuestos a seguirlo debían estar dispuestos a negarse a sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo hizo hincapié en la importancia de conocer cuál es el costo, cuál es el precio de comprometerse con Él. En su momento Él dijo: amados, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando nosotros leemos esto y no entendemos el contexto, no entendemos lo que realmente significa en el idioma original, no significa odiar, no, significa priorizar. Si primero no es el Señor y primero es tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, aún si primero es tu propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. El Señor dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, dice el Señor, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a construir, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amados, aquí el Señor Jesucristo nos invita a calcular el precio de seguirle a Él. Y nos pone otro ejemplo, dejando a un lado la construcción. El Señor dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, calcula. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una vez más, esto significa que me tengo que quedar sin nada. Esto significa que no puedo tener un patrimonio seguro para la familia. No, una vez más, el énfasis es el mismo. El que no aborrece, el que no prioriza, el que no renuncia, el que no prioriza que primero es el Señor, sino que primero son sus posesiones, son sus relaciones o su propia vida, dice: no puede ser mi discípulo. Todo esto, amados, se encuentra en Lucas capítulo 14 para aquellos que quieran considerar cuál es el costo del caminar cristiano. Lucas capítulo 14, desde el versículo 26 al 33. Esto es lo que hemos dado lectura. Ahora, mis amados, el Señor también exhortó en su momento a que calculemos no solamente el precio, sino que consideremos lo siguiente. Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, calcula, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No muchos, pocos. Por lo tanto, amados hermanos, esto está en Mateo capítulo 7, usted lo puede buscar también con calma, capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Si usted se da cuenta, el caminar cristiano, el ser discípulo del Señor, nos invita a no transitar por ese cristianismo light, ¿sí? Egocéntrico. No. Jesús no ofrece a los pecadores una transformación superficial. Por lo tanto, el caminar cristiano no puede ser superficial. Nuestro Señor Jesucristo no ofrece a los pecadores una superación personal. No. El Señor llama a someterse a una toma de posesión completa de sus vidas para la gloria de Dios y con beneficios eternos. No es una superación personal, no es sentirse bien por un tiempito, no, beneficios eternos.
Amada iglesia, como se indicó en las lecciones anteriores, este capítulo 21 es un apéndice o un epílogo al Evangelio de Juan. Está concluyendo. Y la intención de concluir y de resolver de la manera que lo hace en el capítulo 21 es con el propósito de contestar algunas preguntas sin respuesta que hasta el final del capítulo 21 se pudiera estar formulando. Los primeros 14 versículos, por ejemplo, están relacionados con la pregunta de los discípulos sobre si Jesús aún satisfaría sus necesidades ahora que ascendía al Padre. Y sí, como se ilustró con el incidente del pescado y la provisión para el desayuno que el Señor mismo les prepara en la playa, es una enseñanza a los discípulos de aquel entonces y de este tiempo, donde el Señor dice: sí, soy el Cristo resucitado, pero todavía soy el que va a satisfacer sus necesidades. Qué lindo que el Señor les preparó el desayuno en aquel tiempo. Pero el Señor sigue preparando su provisión para cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto termina con una preocupación grande: el cuidado divino. ¿Será, Señor, que cuando tú resucitaste y ascendiste al cielo, será, dirían sus discípulos, que nos vas a seguir cuidando como cuando estabas con nosotros? Pues este capítulo termina con esa preocupación. El cuidado divino continúa con sus discípulos. El cuidado divino está con su iglesia. Por lo tanto, el resto del capítulo 21 se centra principalmente en otra preocupación. ¿Cuál es la otra preocupación? ¿Será que Pedro iba a ser restaurado? El líder de los apóstoles, tan crucial para el ministerio del Evangelio, después de la ascensión de Cristo, que envió el Espíritu Santo, y vemos cómo protagoniza el apóstol Pedro. Les decía la lección anterior, si no tuviéramos Juan capítulo 21, no sabríamos cómo es que Pedro fue restaurado y cómo es que tiene tanto protagonismo y es un personaje significativo en el día de Pentecostés y en el libro de los Hechos. Amados, gracias al capítulo 21 tenemos esas respuestas. Capítulo 21 de Juan. Pedro fue la elección de Dios para ser la voz más importante a los judíos en los primeros días de la iglesia. Como tal, es la figura principal de los capítulos iniciales de Hechos, y los otros apóstoles necesitaban seguir su liderazgo. De ahí la importancia de Juan 21. En el proceso de relacionarse con Pedro, los creyentes pueden ver un ejemplo del significado esencial de ser un cristiano comprometido. Sí, Señor. Tú puedes preguntarte, como todo creyente, ¿será que soy un cristiano comprometido? Veamos el proceso que vivió Pedro. Un cristiano comprometido ama a Cristo más que a cualquier otra persona y más que a cualquier otra cosa, y está dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo y seguir a Cristo. Ahora, amados, los cristianos comprometidos debemos amar a Cristo más que a todos los demás. Si tú dices que yo sí le amo al Señor, pero yo le amo más a mi mamita, yo le amo más a mis hijitos, pero es que yo le amo más a lo que sea, y no es Cristo a quien más tú amas, entonces tú no eres un discípulo comprometido con el Señor. Lea nuevamente, dice versículo 15, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, mire, ¿qué le dice? ¿Qué le pregunta? Le dice a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Estamos en el versículo 15 al 17. Él le dijo: entonces apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es que el cristiano comprometido, el discípulo comprometido, ama a Cristo más que a cualquier otra cosa, más que a cualquier otra persona, más que a sí mismo. Ama a Cristo. Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: entonces apacienta mis ovejas. Amados hermanos, la característica principal de los redimidos siempre ha sido el amor por Dios. Si tú estás sintonizando y estás viendo y estás aprendiendo la palabra de Dios, y no simplemente es tu deseo de alimentar tu intelecto y tener hasta cierto orgullo de que yo conozco palabra de Dios, sino que lo haces por amor a Dios, eso es lo correcto. Te repito, la principal característica de los redimidos, de los salvados por gracia, siempre ha sido el amor por Dios. La Shema, esta palabra que se usa en el Antiguo Testamento en hebreo, es la gran confesión de fe del Antiguo Testamento que declara: ama, esa es la Shema, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ama. Más adelante Moisés exhorta a la nación de Israel en su tiempo a manifestar la Shema, el amor, obedeciendo los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Moisés dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Amarás al Señor tu Dios y guardarás sus estatutos, guardarás sus decretos, guardarás sus mandamientos todos los días. ¿Por qué? Porque amas a Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? Cuando Daniel abrió su corazón en oración por su pueblo, precisamente se dirigió a Dios así, le dijo: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel 9:4, usted lo puede revisar. Daniel 9:4. Así que esta pregunta a Pedro ahí en la playa, el Señor resucitado, es la tercera vez que se aparece resucitado. El primer domingo de la resurrección ya se presentó ante los discípulos en el aposento alto y no estaba Tomás. 8 días después se presenta resucitado una vez más el Señor. Esta vez ya se encuentra el discípulo Tomás. Y ahora, esta tercera ocasión, se presenta resucitado en la playa, ahí en el mar de Galilea. Les prepara su desayuno y conversa con Pedro y le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Amados, la Shema, esto no es nuevo. No solamente vemos con Moisés, con Daniel. ¿Qué tal después del exilio en la época de Nehemías? Nehemías también se hace eco de la oración de Daniel y él dice algo parecido. Él dice: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Casi siempre está relacionado el amor a la obediencia. El amor a Dios también considera ahora la vida de David, el cual escribió: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Salmo 18:1. Ahora, en el Nuevo Testamento también enseña que el amor es la característica del cristiano, la característica del verdadero creyente, es el amor a Dios. Cuando se le preguntó, por ejemplo, a Jesús cuál era el mandamiento más grande de la ley, tú recuerdas, el Señor respondió con mucha claridad: el mandamiento más grande, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pablo, por ejemplo, escribió ahí en 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3, mira qué importante es el amor a Dios. Por eso, al restaurar a Pedro, le está preguntando: me negaste 3 veces, ahora te pregunto 3 veces, ¿me amas? El apóstol Pablo declara y dice: el que ama a Dios es conocido por él. ¿Te das cuenta? El apóstol, por ejemplo, advierte, dice: si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22. Por lo tanto, mis amados hermanos, solo quienes aman a Dios reciben vida eterna. Solo los que de corazón le aman a Dios reciben vida eterna.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Amados, son los que le aman a Dios los que heredarán el reino. Por eso yo te pregunto en esta noche, ¿realmente le amas a Dios o es simplemente a veces curiosidad o ese deseo de tener un conocimiento bíblico para enorgullecerse tal vez con otros? La palabra dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mira qué importante es esto. Por eso, Pedro, ¿me amas? Más adelante el mismo apóstol Pedro escribe, dice en la primera epístola, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. La palabra dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amados, el amor es la fuerza directriz y convincente que motiva el servicio cristiano. Si tú quieres servir a Dios, tienes que amar a Dios, más que a tu propia vida, más que a cualquier ser querido que tú tengas. Así que Pedro aprendió por el camino que no es tan fácil. Él aprendió qué significa amar a Jesucristo. Más de una vez Pedro había declarado su devoción a Jesús a toda prueba. Usted recuerda, en la última cena le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Poco después proclamó Pedro audazmente, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, nunca. Mire, aún así, a la hora de la verdad, el amor confeso de Pedro falló y negó abiertamente 3 veces. 3 veces negó haber conocido a Jesús, ni siquiera amado, sino él decía, yo no le conozco, no sé quién es. A él no le preguntaron, Pedro, ¿tú le amas? Y él dijo, no, no le amo. No, dijo, no le conozco, no sé quién es. Pero sí podemos darnos cuenta su amor jactancioso, aunque todos te dejen, yo no. Su amor jactancioso probó ser solamente palabras vacías cuando se enfrentó a una situación amenazante. Es facilito decir, yo te amo, Dios, pero cuando pasamos por situaciones amenazantes, difíciles, críticas, ahí es cuando. Amados, el fracaso de Pedro resalta en la obediencia. La obediencia es la marca esencial del amor genuino. ¿Cómo sé que yo amo a Dios? La obediencia es la marca. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Incluso el mismo apóstol Juan en su momento hace eco de las enseñanzas del Señor y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mientras que Juan en su segunda epístola agrega y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Si usted se da cuenta, el amor a Dios y guardar sus mandamientos no se los puede divorciar. ¿Cómo sé, pastor, que yo realmente amo a Dios? En la medida en que guardas los mandamientos. Jesús sabía que si Pedro iba a tener un papel crucial en la naciente iglesia, para el cual él lo había escogido, él lo había elegido, necesitaba restaurarlo. Pedro necesitaba entender que aun cuando él había abandonado a Cristo, Cristo no lo había abandonado. ¿Cuántos de nosotros tenemos que entender esto? Que aunque nosotros le hemos dado la espalda, aunque nosotros nos hemos enfriado, que aunque nosotros le hemos abandonado, dejado, Él no nos ha dejado, como en la vida de Pedro.
Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia preciosa, evidentemente el Señor ya se había aparecido a Pedro en privado, pero las Escrituras no dan detalles de dicha reunión. Pero el Señor ya se había aparecido a Pedro también. Por eso es que decían el resto de los discípulos, decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. No se conocen esos detalles, pero el Señor ya tuvo un encuentro con Pedro. Incluso Pablo dice: y apareció a Cefas, o sea, a Pedro, dice, y después a los 12. ¿Te das cuenta? Pero no importa que haya sucedido en ese encuentro personal con Pedro, ese encuentro con el Señor resucitado, pues las negaciones eran de conocimiento público y él necesitaba una restauración pública. Te repito, las negaciones de Pedro cuando dijo: yo no conozco, no sé quién es él, la noche en que fue juzgado por el Sanedrín. Ahí estaba Pedro calentándose en una fogata en la casa de Caifás, de Anás. Él lo niega públicamente, por lo tanto necesita una restauración pública. Los otros discípulos que sabían que le había negado necesitaban oír la reafirmación de Pedro de su amor por el Cristo y la recomisión de Cristo a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastoréalas. De modo que estuvieron luego los otros discípulos estuvieron dispuestos a respaldar el liderazgo de Pedro. Los respaldaron con lealtad a su ministerio. Dice, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús inició la restauración confrontando a Pedro en medio después de que el Señor mismo les prepara una comida. Mira qué privilegio. Entonces el Cristo resucitado todavía provee y satisface las necesidades a sus discípulos. Pero ahora, amados, haberlo llamado Simón, hijo de Jonás. Mire, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, no le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás, Señor. Esto sugiere que seguía una reprensión. Jesús le había dado a Simón el sobrenombre de Pedro, pero a veces se refería a él como Simón cuando hacía algo que necesitara corrección o reprensión. El Señor se dirigía a Pedro diciéndole Simón, recordándole cuál era su vida pasada. Era como si nuestro Señor lo llamara por su nombre antiguo cuando actuara como su antiguo yo. Así era el Señor. La pregunta aguda del Señor fue directo al centro de la situación: ¿me amas más que estos? Es decir, ¿me amas más que a las barcas, las redes, los utensilios de pesca? ¿Me amas más que los otros discípulos? Como dijimos, amados, en el capítulo anterior, Pedro, impaciente por la tardanza de Jesús para encontrarse con los discípulos y asediado por sus propios errores, impulsivamente había decidido regresar a ser pescador. Entonces el Señor le recuerda y le dice: eras pescador de peces, entonces Simón, hijo de Jonás, porque Pedro es pescador de hombres. Estaba seguro de que eso sí podía hacerlo bien, o al menos así lo creía. Él decía: bueno, le he fallado al Señor, por lo menos sé pescar bien, y por eso decidió ir a pescar y no pescó nada. Pero Jesús confrontó a Pedro y lo llamó a seguirlo y a ser el pescador de hombres que ya había recibido el llamamiento. Ya le había dicho:
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O eres pescador de peces o eres pescador de hombres. O estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús retó a Pedro a abandonar permanentemente su vida anterior y dedicarse exclusivamente a seguirlo en base a ese amor. Así que Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. En el texto griego hay un juego de palabras interesante. La palabra que Jesús usó para amor es agapao, de donde viene la palabra ágape. Me amas. El más grande amor, ágape, el más grande amor de la voluntad, que implica compromiso total. Pedro, dolorosamente consciente de su desobediencia, consciente de su fracaso y su propia negación, se sintió por completo culpable para afirmar esa clase de amor. Los pronunciamientos ligeros eran cosa del pasado. Yo te seguiré, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré, yo daré mi vida por ti. Esos pronunciamientos ligeros tenían que ser cosas del pasado. Por lo tanto, Pedro, ahora deshecho, humillado y completamente consciente de que sus acciones lo habían excluido de cualquier afirmación creíble sobre el amor más grande, ¿sí? Pedro respondió con vergüenza, con temor, no usando la palabra ágape, sino el verbo fileo, un término menos elevado, cuyo significado no es amor supremo, es afecto. Mira, el Señor le dice: Pedro, ¿tienes un amor ágape hacia mí? El Señor, y Pedro le dice: tú sabes que te fileo, tú sabes que te tengo afecto. Además recurrió a la omnisciencia de Jesús y le recordó, le dijo: tú sabes que te amo. Versículo 15. Le respondió: sí, Señor. Mire, Simón, hijo de Jonás, aquí está la palabra ágape. ¿Me amas o agapeo? Más que estos, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo, que tengo afecto. Tú sabes, apeló a la omnisciencia. Amados, aceptando el reconocimiento humilde de Pedro, que su amor era menos de lo que había afirmado y menos de lo que Cristo realmente merecía, aún así Jesús lo recomisionó, imagínate, diciéndole con amor: bueno, entonces apacienta mis corderos. Aunque hay una diferencia entre ágape y fileo. Apacienta traduce una forma del verbo boscó, un término usado por los pastores para apacentar, para pastar y alimentar el rebaño. Alimenta mi rebaño. Y ese tiempo presente le dice: apacienta mis corderos. Este tiempo presente del verbo denota acción continua. Jesús describió a los creyentes como sus corderos, porque no le dice: apacienta tus corderos, Simón, hijo de Jonás. No, le dice: apacienta mis corderos. Enfatizando no solo su inmadurez, su vulnerabilidad y necesidad, sino que no solo que Pedro era vulnerable, sino que los corderos no eran de él, eran suyos. Es su iglesia. Son sus ovejas. Es la misma responsabilidad del día de hoy de cada pastor, amados, como Pablo lo señaló en su momento. Y también Pedro lo dijo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿De quién es la grey? De Dios. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La grey no es del pastor, la grey no es de Pedro, la grey es de Dios. Pablo en su momento instruyó al joven pastor Timoteo sobre la forma de apacentar la grey. Le dijo que prediques la palabra. ¿Es eso lo que tiene que hacer un verdadero pastor? Sí, predica la palabra. No es psicólogo, no es terapista, no, predica la palabra.
insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es apacentar, amados. A veces nos podemos confundir. El pastor no es terapeuta, el pastor no es psicólogo, el pastor no es un administrador de empresas, el pastor no es gerente. No. El pastor apacienta, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados, reforzando una vez más su punto sobre la supremacía del amor como motivo para la fidelidad, Jesús volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y una vez más Jesús usó el verbo agapao, y una vez más Pedro no estuvo dispuesto a usar ese verbo. En su respuesta Pedro volvió a usar el verbo fileo. Sí, tengo afecto por ti. Entonces el Señor le hizo un encargo a pesar de su respuesta. Le dijo: no solo apacienta mis corderos, le dice: pastorea mis ovejas. Mis ovejas. Jesús escogió un término diferente que aquel traducido apacienta que lo vimos en el versículo 15. Esta palabra, una forma del verbo poimano, probablemente sea un sinónimo del verbo anterior, donde las dos se ajustan, las dos se complementan. Apacentar y pastorear se complementan. Eso implica una supervisión pastoral. Sí, apacentar la grey de Dios, pastorea mis corderos. Pero Jesús aún no había terminado con Pedro, de modo que le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? La razón para la tristeza de Pedro fue un cambio en el vocabulario del Señor. A diferencia de las dos preguntas previas, esta tercera vez Jesús usó la palabra de Pedro de fileo. La tercera vez le dijo entonces: Pedro, tienes fileo, afecto hacia mí. Entonces Jesús en esta tercera vez le estaba cuestionando a Pedro incluso su devoción menor, que la afirmaba con seguridad, pero era menor al amor ágape. La implicación de que su vida no soportará ni siquiera ese nivel de amor desoló a Pedro. Todo lo que podía hacer era apelar aún más fuertemente a la omnisciencia de Jesús y decirle: mire, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En esta tercera ocasión, Jesús aceptó el reconocimiento e imperfección y fracaso en el apóstol, y con misericordia le encargó el cuidado de su rebaño, diciéndole: apacienta mis ovejas. Versículo 17, la última parte. Así estuvo completa la restauración de Pedro. Voy terminando, 3 minutitos. Tal vez al final Pedro aprendió que no puede seguir a Jesús en sus propias fuerzas. Tal vez Pedro se dio cuenta de su propia fragilidad al afirmar esa lealtad que se apoyaba más que en el amor a Dios, se apoyaba en su propio poder, con minúscula. Así que el día de hoy nosotros también debemos aprender a cuidarnos de eso. Si vamos a perseverar en los caminos del Señor, que no sea en tus fuerzas, que sean las fuerzas del Señor, y que sea en base a un amor genuino. El amor y la obediencia van de la mano. Una vez más, tú preguntas y dices: pastor, ¿cómo sé si yo le amo a Dios? En la medida en que guardamos sus mandamientos. Pedro permaneció obediente a la comisión del Señor por el resto de su vida. Desde aquel momento, su ministerio requirió más que la proclamación del Evangelio, también requirió alimentar el rebaño que el Señor le había confiado. Rebaño que no era de Pedro, sino del Señor. Muchos años más tarde, cerca del final de su ministerio, tal vez faltándole poco tiempo para morir, Pedro escribió
y mira la diferencia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amado Señor, gracias porque cuando tú comienzas a trabajar con una persona, tú no dejas a medias, Señor. Tú realmente terminas lo que empezaste. Aquel que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Y lo mismo que hiciste con Pedro, has hecho con tus discípulos en aquel entonces, con tus discípulos a través de la historia y con estos discípulos que han escuchado esta palabra. Gracias, bendito Señor, por lo que hemos aprendido. Los bendigo, iglesia del Señor, iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados.